Desde los templos sumerios hasta Internet, los depósitos de libros siguen siendo herramientas esenciales de la enseñanza y la cultura. Fue Francis Bacon, uno de los fundadores del método científico en los siglos XVI y XVII, quien puso en palabras un concepto que hoy nos parece obvio: el conocimiento en sí mismo es poder. Y por ello la biblioteca, como depósito de conocimiento de fácil acceso, es parte esencial del concepto del poder ejercido por toda la población, consustancial a lo que consideramos que debe ser la democracia. Las bibliotecas tienen una imponente historia de al menos 5000 años, desde la Casa de las Tablillas del Templo de Nippur, hoy Nufar, en Irak, la más antigua encontrada hasta ahora. Allí se guardaban más de 2000 tablillas de cerámica de escritura cuneiforme sumeria, algunas datadas alrededor del año 3000 antes de la era común. Esta biblioteca no guardaba solo textos sagrados o administrativos. En sus libros o tablillas encontramos poemas épicos de diversos héroes e historias míticas que encontramos rescatadas y reescritas en el Antiguo Testamento de la Biblia. 2300 años más tarde, en el siglo VII antes de la era común, el legendario monarca asirio Asurbanipal hizo reunir y organizar una colección de la cual se conservan más de 20.000 tablillas y fragmentos. Esta gigantesca colección, conservada en su palacio y en el de su abuelo, fue la primera biblioteca con una organización sistemática y es hoy en día una de las fuentes más ricas para el conocimiento de la historia, el arte, el conocimiento y la religión de la antigua Mesopotamia. Fue a partir del siglo XV antes de la era común cuando aparecieron las bibliotecas personales en la Grecia clásica, merced a coleccionistas como Pisístrato, tirano de Atenas, el geómetra Euclides, el poeta Eurípides y el filósofo Aristóteles. Aristóteles estaba destinado a jugar un papel singular en la historia de las colecciones de libros. En el año 343 antes de la era común, Filipo II de Macedonia lo llamó para que dejara su natal Estagira y trabajara como tutor de su joven heredero, Alejandro. Para ello, el filósofo fue nombrado director de la Real Academia de Macedonia. Allí, además de instruir al que sería poco después Alejandro Magno, tuvo como alumno a Ptolomeo Sóter, que sería uno de los principales generales de Alejandro. A la muerte de Alejandro, Ptolomeo se hizo con la corona de Egipto, llevando consigo los restos del conquistador macedonio desde Babilonia hasta Alejandría en Egipto. En esa ciudad, Ptolomeo encargó a Demetrio de Falerón, también discípulo de Aristóteles, la organización de la legendaria Biblioteca de Alejandría y su adjunto Museum, donde trabajarían numerosos sabios, entre ellos Hipatia, personaje que inspiró, por cierto, un interesante relato cinematográfico. La riqueza de Egipto se puso al servicio de enviados de Ptolomeo que recorrieron el mundo conocido comprando o mandando hacer copias de todos los textos guardados en bibliotecas, templos y palacios. Mientras tanto, en Roma, Julio César soñó una biblioteca pública que nunca pudo construir, pero sí lo hizo su sucesor, César Augusto. La más famosa biblioteca pública, la Biblioteca Ulpia, fundada por Trajano en el 114 de nuestra era, que llegó a contener 40.000 pergaminos. Eran comunes además las bibliotecas privadas que certificaban la importancia que daban los romanos a saber leer y escribir, aunque en algún caso, y según acusación de Séneca, que bien podría hacerse hoy, a veces eran simple ostentación de romanos ricos que no solían dedicar tiempo a la lectura. En los siglos 8 y 9 de nuestra era, toca a la cultura islámica conservar y ampliar la idea de la biblioteca en todos los dominios musulmanes. Para el siglo X, la mayor biblioteca del mundo islámico, con entre 400.000 y 600.000 volúmenes, se encontraba en Córdoba, la capital de Al-Ándalus. El mundo islámico ilustrado también tuvo bibliotecas públicas como la Sala de la Sabiduría de Bagdad, que ponía a disposición de los lectores miles de manuscritos griegos y romanos. Esta conservación de los libros clásicos por parte del Islam ilustrado fue esencial para el renacimiento de la cultura europea después del oscurantismo. Las bibliotecas europeas, primero patrimonio de los monasterios y la realeza, poco a poco se trasladan a las universidades y la invención de la imprenta de tipos movibles de Gutenberg en 1450 hace posible llevar los libros a más gente que nunca antes. Entre los años 1600 y 1700, el interés por las bibliotecas alcanza cotas nunca antes registradas. El fácil acceso a los libros hace además posible instituir de modo definitivo la biblioteca pública. Esa escuela gratuita, esa oferta asombrosa para todo el público y no solo para los miembros de una institución que nace en Inglaterra al crearse la Biblioteca Francis Trigg en Lincolnshire.
mientras que en España se crea la Biblioteca Real, antecesora de la Biblioteca Nacional de España. Pero es hasta 1850 cuando el Parlamento británico, en una acción sin precedentes, ordena que todas las ciudades de 10.000 o más personas paguen un impuesto para apoyar las bibliotecas públicas. Mientras tanto, en Estados Unidos, el impresor y polígrafo Benjamin Franklin instituía la primera biblioteca que prestaba libros al público. Hoy, cuando Internet se ha convertido en la mayor biblioteca pública de acceso gratuito que pudiera haber imaginado cualquier bibliotecario del pasado, quizá la vanguardia la lleva la Biblioteca Alexandrina, la nueva Biblioteca de Alejandría, creada por el gobierno egipcio, la Universidad de Alejandría y la UNESCO como centro de investigación que reúne al mismo tiempo capacidad para varios millones de volúmenes físicos, un archivo de Internet, librerías y museos especializados, un planetario y otros atractivos para la divulgación de la ciencia, además de 8 centros académicos y de investigación, galerías y otras instituciones y centros de reunión. Un lugar para el pasado y el futuro de la biblioteca, institución esencial para las culturas humanas. Comenzando como tablillas de cerámica y siguiendo en forma de rollos de papiro o pergamino durante un par de milenios, el libro solo empezó a tener un aspecto familiar para nosotros en el siglo I de la Era Común, cuando en Roma aparece el Códex, hojas de papiro o pergamino encuadernados mediante costura y protegidas por 2 cubiertas. La llegada del papel a Europa en el siglo XIII y de la imprenta en el XV lanzaron al libro a dominar la transmisión de conocimientos y el entretenimiento, sobreviviendo hasta la fecha con cambios mínimos. Hoy, sin embargo, con el libro electrónico que guarda el contenido en formato digital y lo muestra en una pantalla de ordenador, de tablet o una de tinta digital de bajo consumo, el libro analógico podría estar cerca del final de sus 5.000 años de historia.